Bueno, vamos a empezar explicando qué es una variable. Una variable es como una caja o un contenedor. Luego vas a poder guardar información. No sé, números, letras, palabras, símbolos, cualquier tipo de dato. Vamos a poner un ejemplo más concreto. Yo tengo tres materias y en esas materias tengo tres espacios para guardar la nota. Por ejemplo, acá tengo la nota de matemática y este espacio para guardar la nota. Estos espacios vendrían a ser las variables. Eh, y yo a esas variables les puedo dar un apodo. Por ejemplo, acá, la nota de matemática, este espacio donde guardo la nota, lo puedo llamar calificación matemática. Le puedo dar el nombre que yo quiera. Obviamente les va a convenir que esté relacionado, porque yo a la hora de, por ejemplo, guardo la nota de matemática en la variable calificación física, probablemente después a lo largo del programa me confunda. Así que está bueno que mantenga una relación con lo que se va a guardar. Bueno, ¿para qué usamos las variables? Las variables nos van a servir justamente para almacenar datos o información que el programa o necesite usar o interese recordar. Por ejemplo, acá en el programa de guardar las calificaciones, ¿qué podríamos hacer con estas variables, con las notas de tres materias? Y por ejemplo, podríamos calcular promedios, podríamos mostrar mensajes, qué sé yo. Tu nota de matemática es y la variable de calificación mate. O tu promedio es y en base a operaciones que vamos a hacer usando las variables, voy a poder calcular el promedio. Entonces, básicamente para eso se usan las variables. Bueno, vamos a pasar a cómo definimos las variables. Existen cuatro tipos de variables. El primero, variables coma entero. Acá escribí más o menos cómo se escriben. Definir el nombre de la variable que representan estas X como entero. Así se define una variable como entero. Y una variable como entero va a guardar números que no tengan coma. Por ejemplo, menos uno, menos 2, menos 3, uno, 2, 3, hasta el infinito. Y un ejemplo en las que la puedo utilizar para guardar la edad, por ejemplo. Yo tengo 10 años o tengo 11, no voy a tener 10,5 años. Entonces no voy a utilizar números con coma en ese caso, por lo tanto me conviene definir la variable como entero. Siguiente, variable como real. Esta es igual que la de como entero, pero trabaja también con números con coma. Entonces, por ejemplo, la puedo usar para la altura. eh, 1,70 o para divisiones, porque muchas veces cuando divido me va a dar un número con coma. Entonces para eso usamos las reales. Yo les recomiendo que si no saben distinguir en cuándo usar una variable de tipo entero y cuándo una de tipo real, usen la tipo real porque abarca todo. O sea, también abarca la de los enteros y entonces no les va a tirar error, a diferencia de si usan una variable de tipo entero y les da como resultado un número real, ahí sí les va a tirar error. Bueno, como carácter. Las variables como carácter pueden guardar cualquier tipo de texto. Símbolos, letras, caracteres, números. eh, bueno, eso. Lo mismo, a diferencia de los números de arriba, porque estas guardan números también las como entero y como real, con Con los números que se almacenan en las cadenas de caracteres, no podemos hacer operaciones aritméticas. ¿Qué quiere decir esto? Yo, si en una variable de tipo carácter guardo un 95, con ese 95 no voy a poder calcular. Por ejemplo, no le voy a poder decir 95 más 20 y que el programa entienda que me tiene que sumar las dos cosas para darme 115. En este caso, literalmente solo
va a poner 95 y 20 uno al lado del otro. Para que el programa entienda que tiene que hacer el cálculo de verdad, tenemos que usar estas otras dos tipos de variables. Esta como carácter, mira, acá dice, tener en cuenta que estos números no servirán para operaciones aritméticas, sino que únicamente para mostrar el texto. O sea, yo ingreso 95, me va a mostrar el 95. No voy a poder calcular nada con ese 95, solo me lo va a mostrar. Bueno, vamos a pasar al último tipo, eh, comológico. Las variables comológico guardan valores de verdadero o falso, de 1 0, true o false, no sé, valores booleanos, que quiere decir que justamente guarda solo dos tipos de valores. Se definen así, definir el nombre de la variable que le quieras poner como lógico. Bueno, pero no creo que utilicen esta, así que tampoco se preocupen mucho. Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Cómo darle valor a una variable? Existen cuatro formas de darle valor a una variable. La primera es la asignación directa, la más fácil. Yo defino la variable, en este caso la voy a definir como entero, justamente es el mismo ejemplo que el de edad, no vas a tener 25,4 años, entonces la voy a definir como entero. Y esta es la forma más básica de asignar un valor a una variable, se utiliza el operador de asignación igual para asignar un valor específico a la variable. Bueno, básicamente eso. Yo agarro la variable que creé y le digo igual y al número o texto que quiera. En caso de que fuera un texto, por ejemplo, defino nombre como carácter. A la hora de asignarle un valor, la diferencia que tiene con los números es que hay que usar las comillas para decirle que guarde ese texto, porque si no, el programa entiende que estás guardando una variable adentro de, de la variable nombre en vez de un texto. Entonces, siempre que quieras guardar un texto, con comillas. Entonces acá, por ejemplo, digo, bueno, bien. Bueno, eso quería explicar. Ahora, literalmente solo pones la variable igual y el valor que vos quieras. Vamos a pasar a la siguiente. Operaciones aritméticas. Asignación mediante operación aritmética. Puedes asignar valores a variables utilizando operaciones aritméticas. Esto es útil cuando necesitas realizar cálculos y guardar el resultado en una variable. Bueno, operaciones aritméticas. Más, menos, multiplicación, división, potencia, raíz. Cualquier operación matemática. Acá, por ejemplo, definimos la variable a, b y suma. A y B hacemos la asignación directa, la que hicimos acá arriba. A va a ser igual a 5, B va a ser igual a 3, sin ninguna vuelta. Y suma, ahí sí vamos a usar la operación aritmética. Va a ser igual a A más B. Eso quiere decir que va a tomar el valor de la suma entre la variable A y la variable B. En este caso valdría 8 suma porque A vale 5 y B vale 3. Entonces, bien. La variable suma va a contener el resultado de la suma de A y B. En este caso suma valdría 8, ya que 5, valor de variable A, más 3, valor de variable B, da como resultado 8. Bueno, básicamente eso, en una variable guardas el resultado de una operación. Bueno, y como dice acá, se usa mucho para el tema de los cálculos. Copia de valor de otra variable. Bien, puedes utilizar el valor de una variable a otra simplemente utilizando la operación de asignación igual. Por ejemplo, X lo hago con asignación directa, le digo directamente X es igual a 10 y Y va a ser igual a X. Eso quiere decir que Y va a tomar el valor de otra variable, copia de valor de otra variable. O sea, Y también pasaría a valer 10. En este caso, Y toma el valor de la variable X. En otras palabras, en este ejemplo, Y será igual a 10, ya que X es igual a 10. Justamente. O sea, le copias el valor de otra variable. Esto, por ejemplo, puede servir en el caso de que tenían que rotar los números, o sea que
los muestre invertidos, que ingresaban primero uno, después otro, y que cada uno, que uno tome el valor del otro y el otro tome el valor del anterior, y bueno, ahí usaban una variable auxiliar para guardar un valor. Entonces, por ejemplo, en ese caso se podía usar esto. Bueno, lo mismo después lo vamos a explicar bien para que no los confundamos. Y la última forma es la lectura desde el teclado. Bien, banca, un segundo, voy a borrar esto. Bien, la lectura desde el teclado es la forma en la que yo le pido al usuario que le ingrese él al número. O sea, por ejemplo, la edad. La edad nunca vamos a saber exacto cuál es la edad del usuario, siempre y cada vez que ejecutamos el programa. Entonces, por ejemplo, esa se la podemos pedir a él que le ingrese. Entonces, la forma en que se hace es definir la variable que queramos como lo que queramos, y para tomar el valor usamos el leer. El leer lo que hace es habilita el teclado del usuario y él escribe. Una vez que termina de escribir y toca Enter, automáticamente lo que haya escrito se guarda en la variable. Entonces, por ejemplo, en N1 yo guardo, acá me aparece esto cuando ejecuto el programa, por ejemplo. Acá escribo un 30, N1 acá va a ser igual a 30. Por ejemplo, en vez de escribir un 30, escribo un 25. N1 va a ser igual a 25. O sea, va tomando, la variable toma el valor que yo le ingrese, básicamente. Y para eso tenemos que utilizar esta instrucción leer y el nombre de la variable. Bueno, vamos a pasar con un ejercicio, así vamos cerrando el tema de variables. Este. Calcular el promedio de tres notas. Escribe un programa que le pida al usuario ingresar tres calificaciones, números enteros, y luego calcule y muestre en pantalla el promedio de esas tres calificaciones. Bien. Perdón, esto no. Acá. Bueno, primero nos pide que calculemos el promedio de tres calificaciones. Entonces necesitamos tres variables para guardar tres notas. Así que vamos a empezar a definir. Por ejemplo, nota 1, nota 2, nota 3 como entero, porque me pide que sea como entero. Y vamos ahora a pedirle que las ingrese. Acuérdense que con el escribir mostrábamos por pantalla un mensaje. Entonces, por ejemplo, siempre entre comillas el mensaje, siempre que quieras que sea un texto. Si quiero mostrar el valor de una variable, afuera las comillas. Después lo vamos a ver mejor. Ingrese su nota de matemáticas. Acá abajo, como dijimos, leer y la nota. Entonces, por ejemplo, acá me muestra un mensaje, ingrese su nota de matemáticas. Bueno, vamos a ejecutarlo así que más claro. Y ahí me da la opción para que yo le ingrese. Entonces, por ejemplo, ingreso un 9. Bueno, y ahí automáticamente mi nota se va a guardar en la variable nota 1. Bueno, vamos a hacer lo mismo otras dos veces, aquí son tres notas. Acá en vez de matemáticas, de física y de química. Nota 1, nota 2 y nota 3. Bueno, si quieren que quede más acorde el nombre de la variable, pueden poner nota mate, por ejemplo. Entonces acá lo cambian, nota mate, nota fisi y nota quimi. Entonces vamos a poner acá fisi quimi. Bien. Entonces ahí ya le pido al usuario que ingrese tres notas, eh, las cuales va a guardar en sus respectivas variables. Ahora, ¿cómo se calcula un promedio?
Promedio igual a la suma de las notas dividido la cantidad. Entonces vamos a crear una nueva variable en la que guardemos la suma. Acá, suma, va a ser igual a las tres notas sumadas. Entonces, nota mate más nota fisi más nota química. Y ahí ya tenemos la suma de las tres notas. Bueno, con la suma de las tres notas lo único que nos quedaría sería dividir por la cantidad. Entonces, si acá yo pongo promedio, lo mismo, les quiero mostrar primero. Si defino una variable promedio ahí y hago promedio es igual a suma dividido 3, que supuestamente estaría correcto, me va a tirar error por una razón. Y es que, por ejemplo, ingreso 10, 10, 9, me tira error. Miren lo que dice. No coinciden los tipos. El valor a asignar debe ser un entero. Lo que pasó acá es que me dice que el valor a asignar acá debe ser un entero. ¿Por qué no es un entero? Porque 10 más 10 más 9, que sería el valor de suma, en este caso 29, dividido 3, me va a dar un número con coma. Por eso cuando se trabaja con divisiones, siempre el número, la variable que vaya a guardar la división, defínanlo como real. Porque al final acá me va a dar un número con coma y entonces por eso me está dando el error, porque yo lo definí como entero, no puede guardar números con coma. Entonces acá, en vez de definirlo como entero, vamos a definir promedio como real. Y ahí sí, funcionaría perfecto. Bueno, entonces ya tenemos la suma, ya tenemos el promedio. Ahora solo nos queda mostrar el promedio. Entonces vamos a escribir eh, el promedio de sus tres notas es, y acuérdense que cuando queremos mostrar el verdadero valor de la variable lo ponemos afuera de las comillas, promedio. Porque si yo escribo, por ejemplo, este promedio adentro de las comillas, lo que pasa es que me va a mostrar el texto promedio. Por ejemplo, 10, 9, 9. El promedio de sus tres notas es promedio. Claro, me muestra el texto promedio. Entonces, para que no me muestre el texto, lo tengo que poner fuera de comillas. Las comillas siempre se usan para mostrar texto. Y bueno, ahí como lo puse afuera de las comillas, ahora me va a mostrar el valor que guarda la variable promedio. Entonces, por ejemplo, 10, 10, 9. Vamos a ponerlo pantalla completa si se ve mejor. El promedio de sus tres notas es 9,666666. Ya. Bueno, y ahí quedaría ya el programa totalmente andando.